Bueno, buenas noches, tutora, compañeros. Soy John Jairo Escorcia Ramos, estudiante de la especialización de seguridad informática. Para hoy vengo a exponer pues mi propuesta, mi trabajo, que es la etapa 1 del, de este curso. Entonces, para empezar, vamos a ver así rapidito unos objetivos que he delimitado para esta actividad, que tienen que ver con, primero, de los objetivos generales o del objetivo general que yo he escogido para esta actividad. Quiero proponer o quiero manifestar pues la identificación y la aplicación de lineamientos de la norma ISO 27001 y 27002 y la ley 1581 de 2012 como base para el desarrollo del caso estudio, que es que fortalezca la gestión de seguridad de la información y la protección de datos en la empresa que se llama Finanred S.A. Como objetivos específicos, lo que podemos ver acá es que primero pues vamos a analizar los principios, las estructuras y controles establecidos en la norma ISO 27001 y 27002 aplicables al entorno digital de Finanred S.A. 2. Vamos a examinar los requisitos legales de la ley 1581 del 2012 y el impacto del tratamiento de datos personales dentro de esa organización. Y 3. Vamos a establecer la relación entre estándares internacionales y la normatividad nacional para construir un marco de cumplimiento técnico y legal. Entonces, para empezar, vamos a hacer un análisis de los comparativos de las series de la familia 27000 y la ley de protección de datos. Como podemos ver aquí en esta presentación, iniciamos desde la ISO 27001, que es una norma que está siendo certificable para el sistema de gestión de seguridad informática. Esa es la característica principal de este estándar, y cuyo alcance son los requisitos para establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad de la información. Los escenarios donde podemos implementarlos es buscar las empresas certificarse en seguridad de la información. Luego, con la implementación de la ISO 27002, lo que buscamos es unas guías de buenas prácticas, es tener esas, cómo atacar esa cuestión de los riesgos a través de esas buenas prácticas para que no se nos ocurra un posible fuga o un posible daño en nuestra infraestructura de red o que pueda ocasionar un caos para el usuario final. El alcance pues son controles de seguridad detallados ¿cómo se llama? Para apoyar esa 27001, y los escenarios de implementación pues estos son implementación de controles de TI, salud, educación, etc. La ISO 27003 pues es una guía de implementación de esas buenas prácticas, cuyo alcance es una orientación a aplicar la ISO 27001 paso a paso. O sea, cómo vamos a implementar esa ISO 27001 paso a paso. ¿Ya? Los escenarios que pueden implementarse son proyectos de adopción del sistema de gestión de información en las organizaciones. Luego la ISO 27004 pues nos trata más que todo de esas métricas o de esas evaluaciones que podemos hacer para atacar el riesgo, que podemos hacer, o sea, qué parámetros vamos a utilizar para atacar ese impasse o ese riesgo que hemos tenido. El alcance pues es la medición de la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información y los controles que se van a tener para realizar esas métricas o esa evaluación.
Los escenarios pues es hacer unas auditorías internas, las mejoras continuas cada vez de los posibles fallas o errores que se encuentran, pues siempre debe haber una mejora continua para no volver a caer en esas fallas o en esos errores. Luego pues la ISO 27005 pues ya abarca esa cuestión de las gestiones del riesgo como tal, cuyo alcance pues es el proceso de identificación, análisis, tratamiento de esos riesgos como tal, y los escenarios pues es evaluaciones de riesgos en entornos críticos, finanzas, energías, etc. La ISO 27006 pues ya tiene unos requisitos para certificadores, sus cuestiones ya más, un poquito más avanzadas. El alcance pues son unos criterios para los organismos que ya certifican esa ISO 27001. ¿Ya? Y los escenarios pues son ya entidades acreditadoras, auditores, ya va más puesta hacia ellos. La ISO 27007 pues una auditoría ya son las auditorías del sistema como tal, del sistema de gestión de seguridad de la información, todas esas auditorías que se van realizando a medida de que vayamos avanzando, si estamos cumpliendo con las normas, si estamos cumpliendo con esos requisitos. Entonces de eso trata la ISO 27007. El alcance pues ya es impartir directrices para auditar el sistema de gestión, y los escenarios pues son auditorías internas o externas al sistema de gestión de la información. Ya, la ISO 27008 pues trata de los controles, de las evaluaciones a esos controles que tenemos, pues debemos de tener unos controles para ese sistema de gestión y para no caer en posibles fallos. Ya, el alcance pues es una guía para revisar los controles de seguridad, y los escenarios donde se pueden implementarse pues la validación técnica de esos controles implementados, como lo dije anteriormente. Ya lo que es la ISO 27017 y la ISO 27018, ya nos vamos a lo que tiene que ver a lo que en el caso estudio se habla de Finalred, que es una empresa que pues tiene servicios en la nube a través de un proveedor de servicios. Cuando tenemos ese proveedor de servicios, una persona o un proponente externo que nos está brindando un servicio, debemos exigirle que esté certificado en ese estándar de seguridad en la nube, porque pues ya con eso tenemos que validar o tener unos controles específicos para esos servicios cloud. Ya sabemos que nuestra información va a estar cargada en la nube, es un poco más sensible tener eso ahí en la nube, mirar qué parámetros se utilizan para la protección de esos datos, porque recordemos que la seguridad, tenemos que tener esa seguridad bien robusta, porque la información siempre va a ser el pilar de todo. La disponibilidad de esa información es vitalmente importante para el usuario final. Ya, los escenarios pues son proveedores y clientes de servicios en la nube, y pues la 27018 pues es la protección de esos datos en la nube, cómo los vamos a proteger, de qué manera, qué vamos a implementar para proteger esos datos, qué controles vamos a tener para proteger esos datos. El alcance pues son los requisitos para privacidad en entornos cloud, y los escenarios donde pueden implementarse pues en empresas que manejan datos personales en servicios cloud. Finalred S.A. pues trabaja, y ese es el servicio que le brindan para los usuarios, tener un servicio cloud. Continuando con esto, pues ya nos vamos a la validación, a la verificación de esta ley de 1581 del 2012, que es una ley que implementa todo lo que es sobre la protección de datos. Finalred, pues, en el caso estudio, lo que podemos validar es que es una empresa que
en los últimos años ha aumentado sus usuarios. Se dice que ha llegado a 120.000 usuarios. Entonces, como ya ha tenido una gran cantidad de usuarios, ellos buscan tener un sistema de gestión de información que pueda brindar una seguridad para el usuario final y que éste pues no pueda sufrir pérdidas de información, pérdidas de dinero también, porque pues Finanred es una empresa financiera, de servicios financieros, y que puede tener múltiples servicios para el usuario final. ¿Ya? Entonces esta ley lo que dice es reconocer los derechos de los titulares de datos, definir los principios rectores del tratamiento de los datos, la legalidad, la finalidad, la libertad, la veracidad, que sea segura esa información y que sea confiable, o sea, que la información siempre esté ahí confiable para el usuario, que esté disponible. Los tres o los pilares importantes para el sistema de gestión, me voy a devolver para el sistema de gestión de la información. Hay pilares para ese sistema de gestión, y es que la información o los datos deben de ser confiables, deben de ser disponibles, deben de estar íntegros, deben de tener un cifrado, deben de tener, ya lo dije, disponibilidad para el usuario final, y pues todo lo que se busca con la seguridad es que esa información esté presta para el usuario, que el usuario pues no vaya a sufrir una posible falla o una posible pérdida de la información, porque eso representaría muchas pérdidas para la empresa, credibilidad más que todo. Entonces es muy importante tener ese sistema bien planificado. Ya entrando en materia con la ley, nuevamente la ley 1581, pues el alcance de esa ley es que aplica a toda persona natural o jurídica, pública o privada, pues que trae datos personales en Colombia. Incluye datos personales sensibles y menores de edad. Aplica bases de datos físicas o digitales que permitan el tratamiento automatizado o manual de esta información. Ya, los escenarios donde los podemos implementar rápidamente: empresas privadas, empresas públicas, instituciones educativas, centros de salud, muchos organismos, muchas empresas del sector privado, del sector público, se acogen a esta ley, ONG, fundaciones, proyectos de ciberseguridad y compliance, que pues es la alineación con los estándares de la ISO 27018, que ya lo miramos en la anterior presentación, que es pues la protección de los datos en el cloud, en la nube, la 27018. DPR y la ISO pues 27701. Ya. Continuando con las presentaciones, o continuando con esta presentación del desarrollo de mi socialización, vamos a entrar a hacer una revisión y una justificación de las series 27001, 27002 y también de la ley 1581, pues para asociar a la solución del problema propuesto que tiene Finanred, que no tiene un sistema de gestión de seguridad implementado robusto, a pesar de que Finanred tiene una infraestructura robusta, pues quiere implementar un sistema de gestión de información para aplicar controles y tener una evaluación a esos controles de que pues en un posible riesgo que pueda suceder, cómo atacarlo, cómo darle la solución, cómo tener esos controles para que no podamos ser penetrados o tener algún riesgo de pérdida de la información. Pero para iniciar con esta justificación, nos vamos a mirar por qué necesitamos un sistema de gestión de información. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la empresa, como lo dije inicialmente, en sus últimos años, la empresa pues está fundada desde el 2014, y desde el 2014 ha ido avanzando, ha ido creciendo y ha tenido ya alrededor de 120.000 usuarios,
Y pues como se dijo, la empresa va en crecimiento de usuarios y así también va en un crecimiento digital. Ya un sistema de gestión de información, pues lo que abarca es ya para un crecimiento digital. Con ese crecimiento digital nos vemos ya a un aumento de amenazas, porque pues a pesar de que tengamos una infraestructura tecnológica robusta, no nos exime de tener pues amenazas constantemente a nuestro sistema de información. Entonces, con ese aumento de amenazas, lo que requerimos es tener unos requisitos regulatorios para constantemente estar chequeando y estar validando que esas amenazas a través de ese crecimiento digital no, no realicen o no se vea esos riesgos materializados y no podamos tener una pérdida de información. Luego, pues para entrar en materia y justificar la ISO 27001 del 2022, una justificación directa de por qué aplicarla, de por qué ponerla en marcha, es porque pues con ella pues implementamos lo que es tener unas políticas de seguridad. Ya, en toda empresa, en toda organización, sea pública, sea privada, sea en una institución educativa, sea unas organizaciones ONG, sea una entidad de salud, debe de tener su sistema o debe de tener en su infraestructura de tecnología implementadas unas políticas de seguridad. Esas políticas de seguridad deben de ser dadas a conocer a todo el personal que integra esa organización, esa empresa, esa entidad educativa, esa ONG. ¿Ya? Lo primordial que debemos hacer es implementar esas políticas de seguridad con el fin de que los usuarios o finales también, porque los usuarios finales también aquí integran esa parte de esa infraestructura tecnológica que la empresa ha implementado, conozcan esas políticas de seguridad con el fin de que si llegase a suceder cualquier eventualidad, sepan cómo reaccionar o a dónde dirigirse para solventar eso y no caer en la amenaza que día a día pues, puede estar sufriendo esa empresa. Luego, con esas políticas, lo que hacemos es implementar un ciclo PHBA. En toda organización es muy importante la implementación de un ciclo PBHA. PBHA lo que quiere decir esas siglas son planear, hacer, verificar y actuar. Ya, con el planear, pues lo que queremos es mirar cómo implementamos esas políticas de seguridad, luego cómo las hacemos valer, las verificamos a diario y actuamos para no dejar que la amenaza nos penetre o el riesgo de, de perder algo se materialice. ¿Ya? Con ese ciclo de PBHA implementamos roles y responsabilidades. En una empresa, pues, desde el gerente hasta el usuario final, tienen roles y tienen responsabilidades en este sistema. ¿Ya? No solamente pues el departamento de TI es el encargado de la implementación de la infraestructura, sino todas las personas de la organización, desde, como les digo, desde el gerente hasta el usuario final, estamos inmersos en esa seguridad de la información. ¿Ya? Con esos roles y con esas responsabilidades, cada uno tiene unos roles y responsabilidades a dónde validar quién tiene acceso a qué, quién no tiene acceso a qué, dónde podemos entrar, dónde no podemos entrar. Con esa implementación de roles, lo que hacemos es tener una infraestructura robusta y que pues no todos podamos acceder, porque sabemos que no todos podemos acceder a la misma información. El gerente pues tendrá una información relevante, el departamento de TI tendrá otra información relevante y el usuario final pues ya mirará su información propia, personal
suya que maneja en esta parte financiera como es Finanred. ¿Ya? Con eso pues, con esos roles y responsabilidades, lo que hacemos es implementar controles de acceso, autenticación y cifrado. ¿Ya? Sabemos que siempre nos han inculcado o siempre debemos tener claro que tener nuestros accesos controlados y autenticados y cifrados es muy importante para que el posible infractor no pueda penetrar nuestros datos o no pueda acceder a nuestros datos. Y no solo los controles y los accesos, autenticación y cifrados están hechos solamente para eso. Detrás de eso hay equipos, hay políticas, delegaciones o no delegaciones para acceder a esa información. Y con esos controles lo que hacemos es ya implementar o tener ya diseñado un cumplimiento normativo, una norma que abarque esto. Entonces, con este cumplimiento normativo damos fe de que estamos siendo certificados en esta cuestión de la ISO 27001, que tiene que ver todo lo que abarca pues con el tema de la gestión de los riesgos, cómo vamos a gestionar esos riesgos a través de ese cumplimiento de la norma. En la ISO 27002, nuestra justificación y nuestra aplicación directa pues va más que todo en los diferentes controles específicos que vamos a tener ante una posible amenaza como phishing. Sabemos que phishing es pues es todo, o sea, es más que todo ese riesgo que puede implementar un infractor o un posible atacante para que un usuario pues caiga y entregue o revele información válida o importante para él para poder penetrar eh, la infraestructura de una empresa. Entonces, a través de ese riesgo, lo que se hace es pues implementar un link para que la persona pues pueda ingresar ahí, y a través de ese ingreso le pedirá datos, le pedirá muchas cosas que pues un usuario que no tenga conocimiento de eso y que no tenga cultura de seguridad fácilmente va a caer en eso. ¿Ya? Esta ISO 27001 también pues trae pues una implementación de procedimientos técnicos, como lo dije, tener una clave segura. Y no es una clave segura, es de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, es tener una clave que en realidad sea fuerte para no ser descifrada fácilmente. Y esa es toda esa parte de la encriptación, de la parte de mensajería encriptada de extremo a extremo, con tal de que pues esos datos que viajan a través de nuestra infraestructura no sean penetrados. 3, pues tener una cultura organizacional. Ya más que todo sabemos que si no tenemos una cultura organizacional en el tema de seguridad de la información, por el eslabón más débil, por ahí va a entrar ese atacante y poder penetrar esa red. ¿Ya? Y para final, pues unos controles según el contexto. ¿Ya? Puede ser los controles que tenemos para entrar a páginas de redes sociales, los que pueden entrar a páginas de redes sociales, los que no pueden entrar a páginas de redes sociales, los que pueden entrar al sistema financiero de la empresa más a fondo y validar el tema de contabilidades, accesos allá, pues no todos podemos saber. Entonces ese tema de los controles es muy importante en la empresa. Otras normas que pues traemos aquí relevantes para la ISO 27000 es la ISO 27005, pues que apoya la gestión de los riesgos y prioriza esas amenazas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a actuar ante esas amenazas? ¿Cómo vamos a gestionar esos riesgos? ¿Ya? La ISO 27005 más que todo es
cómo hacer para solventar esa amenaza, y es una amenaza muy importante como lo que es la denegación o esos ataques de denegación, cómo vamos a actuar ante esos ataques de denegación, que vamos a implementar para no caer en ese ataque. La ISO 27035 pues trata sobre la gestión de incidentes, las respuestas ante eventos críticos, ya, qué vamos a hacer contra eso, qué respuestas vamos a tener ante esos eventos. Y la 27017 y la 27018, pues como lo dije anteriormente, fortalecer la seguridad y la privacidad y la seguridad en la nube, que pues en esta empresa, como lo podemos ver en el caso estudio, es muy importante y debe ser exigible, aunque el servicio no sea propio, o sea, que esté siendo dado por una empresa externa. Ya entrando en materia, la ley 1581 del 2012, pues esta recomendación normativa lo que trata son autorizaciones para el tratamiento de datos con una aplicación de principios rectores, riesgos en las bases de datos, registros en esas bases de datos como tal, y una definición de responsabilidades y encargados del tratamiento de esos datos. Debe haber un equipo que esté pendiente de ese tratamiento de esos datos, porque pues sabemos que ahí hay mucha información del usuario final. Ya, entonces, nuestras conclusiones, pues podemos ver que este trabajo pues lo que permitió fue integrar de forma clara y estratégica dos pilares. Primero, la norma ISO 27001, 27002 y la ley 1581 del 2012. Esos son los dos pilares. Al identificar pues, los lineamientos del caso estudio, como lo dije, pues se logró construir una base sólida para fortalecer la seguridad de la información, proteger los datos personales, avanzar hacia la gestión, una gestión más confiable, ordenada, segura, disponible para el usuario final, ¿ya? E integral. Entonces, pues más que cumplir con esos estándares, pues se trazó una ruta práctica para transformar los riesgos en oportunidades. ¿Cómo vamos a atacar esos riesgos y cómo vamos a implementarlos para ¿cómo es que se llama? No caer y no perder el factor muy importante en una empresa y que puede generar muchas pérdidas, como es la información. Ya, de esta manera pues doy por terminada mi exposición a este trabajo. Muchas gracias.